גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema el Sinai y Shavuot. Bien, el evento al que nos vamos a referir y a estudiar el día de hoy es lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2. Bien, todos conocemos la historia, pero ¿realmente la conocemos a profundidad? Vamos a ver qué es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice así: la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Bien, en primer lugar, debemos recordar que este evento está completamente en el contexto judío y es la Moed o fiesta de Shavuot. ¿Qué es Shavuot? La palabra Shavuot significa semanas, y esta festividad de Shavuot marca la finalización del periodo de conteo de 7 semanas entre Pesaj y Shavuot. La Torá nos dice claramente que Pesaj es el día 14 del primer mes, que es Aviv, y a partir del día 14 se contarán las 7 semanas. Por lo tanto, si multiplicamos 7 por 7 nos dan 49 días, más el día de Pesaj nos dan exactamente los 50 días para la festividad de Shavuot. La escritura nos dice lo siguiente en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 16. Dice así: hasta el día después de la séptima semana contarán 50 días. La pregunta es, ¿por qué 50 días? Porque desde el día que salieron de Egipto hasta llegar al monte Sinai, pasaron exactamente 50 días. Comprobemos con la misma escritura que dice lo siguiente en el libro de los Números, capítulo 33, verso 3. Dice así: ellos comenzaron su viaje de Ramsés en el primer mes, en el día 15 del primer mes, la mañana después de Pesaj.
Los hijos de Israel salieron enorgullecidos a la vista de todos los egipcios. Por consiguiente, Pesaj es el día 14 del primer mes de Aviv. El día 15 salió el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, hagamos cuentas. Si el pueblo de Israel salió de Egipto el día 15 de Aviv al día 30 de Aviv, son 15 días transcurridos, más 30 días del segundo mes, que es Iyar, ya han transcurrido 45 días, más 5 días del tercer mes, que es Sivan, son exactamente los 50 días de Shavuot. Vamos a ver qué dice Éxodo 19:1. Dice así: en el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Mitraim, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinai. Entonces, el pueblo de Israel acampó el primer día del tercer mes a las faldas del monte Sinai. Vamos a ver el verso 2 que dice: después de salir de Refidim y arribar en el desierto del Sinai, ellos acamparon en el desierto. Ahí delante de la montaña Israel acampó. Entonces llevábamos 45 días desde la salida de Egipto, más el día de Pesaj y el primer día de campamento son 47 días. Pero nos faltan 3 días. Exacto. Eso es lo que veremos ahora. En el verso 10 dice: así que Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. Aquí tenemos otros 2 días más, por lo tanto, llevamos 49 días, ¿correcto? Ahora veamos el último día para poder contar los 50 días. Veamos el verso 11 que dice: y se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinai delante de los ojos de todo el pueblo. Entonces, 49 días más este tercer día nos dan perfectamente los 50 días. Bien, ya que hemos comprobado entonces los 50 días, esa frase de cuenta 50 días fue traducida con el nombre de Pentecostés. Probablemente ya sepan que Shavuot y Pentecostés son 2 nombres diferentes para la misma festividad. Hoy en día, ya muchos aceptan ampliamente que la Torá fue entregada por Elohim al pueblo de Israel en el monte Sinai. ¿Por qué? Porque en Éxodo 19:1 leímos lo siguiente. Dice así: en el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Mitraim, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinai. Entonces, el tercer mes es Sivan, y dado que este también era el mes de la festividad de Shavuot, todo concuerda perfectamente con la entrega de la Torá en la fiesta de Shavuot, como ya vimos anteriormente. Por lo tanto, en la tradición hebrea, Shavuot llegó a entenderse como una conmemoración de la entrega de la Torá a Moshe, y en hebreo es Hag Matan Torah. Y es en este contexto entonces que los eventos de los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos deben ser vistos en el contexto hebreo y no en un contexto griego. Por ejemplo, en Hechos 1:4 vemos lo siguiente. Dice así: en una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido y oyeron de él.
Cuando Yeshua ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, entenderíamos mejor este mandato si recordáramos que Shavuot es una de las 3 fiestas escriturales del peregrinaje, cuando se suponía que todos los israelitas piadosos debían de estar en Jerusalén. Al leer entonces el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos estos bellos y profundos paralelos cuando Elohim da su palabra y su ruaj. En ambas ocasiones, Shavuot se convierte en el día en que se abre el cielo y Elohim mismo reivindica a su pueblo. Porque dice, el ruido como de una tormenta violenta, en Hechos 2. Esto ciertamente hace eco del trueno de Éxodo 20:18. Vamos a comparar estas dos cosas. Vamos a leer primero Hechos 2, versos 2 y 3, y luego Éxodo 19 y 20 en los versos 18. Dice así: de repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Y en el libro de Éxodo dice: el monte Sinai se envolvió en humo, porque Yahweh descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron parados a la distancia. Entonces, el fuego de Hechos 2 es paralelo al fuego que dice Éxodo 19:18. Recordemos entonces que una multitud mixta salió con el pueblo de Israel de Egipto. Por consiguiente, estos extranjeros oyeron la misma voz hablándoles en su propio idioma. Y en el libro de los Hechos vemos exactamente lo mismo. Vamos a leer Hechos 2, verso 6. Dice: cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Por consiguiente, cada uno oyó la voz en su propia lengua y se asombraron. No hay duda entonces de que Lucas construye conscientemente estos paralelos y describe los eventos de Hechos 2 en términos de un segundo Sinai. Por lo tanto, tenemos que poder ver el Shavuot o Pentecostés desde la misma tierra de Israel del siglo I. Y ahora, tratemos entonces de comprender el significado global de este evento. Recordemos lo que pasó en Bereshit 11, donde vemos la historia de la Torre de Babel, cuando nuestro Creador confundió el idioma y dispersó a las naciones en diferentes territorios. Israel no existía en ese momento como pueblo. Como todos sabemos, fue solo a partir de Génesis 12 que nuestro Elohim comenzó a construir una nación para sí mismo, la nación que fue elegida para ser su propio pueblo. Bien, entonces, lo que sucedió en Shavuot fue un evento divino y único. Aquí podemos ver el comienzo a la inversión de Génesis capítulo 11. Nuestro Creador, el Elohim de Israel, comienza entonces a recuperar a su pueblo a través de Mashiach. Por lo tanto, encontramos algunos enlaces y pistas sorprendentes en el texto de Lucas. En Hechos 2, versos 5 y 6 leemos lo siguiente: ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró
y quedaron confundidos porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Entonces la palabra griega para confundido aquí es la misma que en Génesis 11, en la historia de la Torre de Babel. Vamos a leer Bereshit 11:9 que dice: por esta razón es llamada Babel, confusión, porque ahí Yahweh confundió los labios de toda la tierra, y de ahí Yahweh los esparció por toda la tierra. Lucas conocía perfectamente las escrituras hebreas y su elección de palabras en griego no deja dudas de que intencionalmente está enviando a todos nosotros de regreso al libro de Bereshit 11. Otro eslabón que encontramos aquí se refiere a las famosas lenguas divididas. La misma palabra griega que usa Lucas para divididas aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 32:8 que dice: cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim de Elohim. Entonces, ahora en Hechos capítulo 2, Lucas inserta a propósito estos enlaces en su texto porque quiere que todos nosotros regresemos mentalmente a Bereshit o Génesis capítulo 11 y ya Deuteronomio capítulo 32. Lucas quiere que entendamos que esos pasajes forman el telón de fondo de lo que está sucediendo en la historia. Por lo tanto, Hechos 2 debe verse como una inversa de Génesis 11. Leemos en Hechos 2 que habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Es importante que entendamos que la diáspora judía o la dispersión de los judíos no comenzó después de la destrucción del segundo templo como muchos cristianos lo creen hoy en día. La diáspora judía existió durante varios siglos antes de la caída del templo, y a mediados del siglo I de nuestra era, un gran porcentaje de israelitas ya vivía fuera de la tierra de Israel. Existían grandes comunidades israelitas en muchos lugares de la región. Nuestro Creador providencialmente puso a los israelitas en las tierras que él quería reclamar, y para Shavuot, para este festival de peregrinación escritural, muchos de ellos vinieron a Jerusalén como representantes de estas tierras. Vamos a leer ahora los versos del 9 al 11 del libro de los Hechos capítulo 2. Dice así: nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Yahudá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Mitraim, partes de Libia cerca de Cirene, visitantes de Roma, judíos de nacimiento y prosélitos, judíos cretenses y árabes. ¿Cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho? Entonces, la escena que presenciamos en Jerusalén es una inversa de la escena en la Torre de Babel. Ahí las naciones estaban confundidas y ya no podían entender el idioma. Pero ahora en Hechos 2, Lucas nos relata a estos judíos que vivían en estas naciones y nuevamente vemos cómo estaban confundidos porque de repente todos ellos oyeron a los talmidim de nuestro Mashiach Yeshua hablar en su propio idioma. Desde ahí comienza el cambio. El Elohim de Israel comienza a reclamar
tanto las tierras como a su pueblo que había dispersado, y los mismos profetas lo confirman. Vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 11, verso 17 y capítulo 20, verso 34, que dice: Por lo tanto, así dice Yahweh, yo los recogeré de entre los paganos y los juntaré de los pueblos donde han sido dispersos, y yo les daré la tierra de Israel a ustedes. Yo los traeré de los pueblos y los reuniré de los países donde fueron dispersos con una mano poderosa, con brazo extendido y con furia derramada. Por consiguiente, lo que vemos en el libro de los Hechos capítulo 2 no es lo que muchos dicen y enseñan, que esos hombres que estaban reunidos en Jerusalén no hablaron con gemidos indecibles ni hablaron en ninguna lengua extraña. Lo que sí vemos en Hechos 2 es lo mismo que pasó en el monte Sinai, pero ahora la entrega de la Torá en la festividad de Shavuot nos fue dada y entregada en nuestros corazones, tal como dice el verso siguiente. Dice así, vamos a leer Hebreos 8, versos del 8 al 10. Porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice: miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá un pacto renovado. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. En resumen, la festividad de Shavuot también la pudiéramos describir como Simchat Torah, la alegría de la Torah, porque ya no la recibimos de una manera física, sino de una manera espiritual, tal como lo leímos en Hebreos 8:10. Por esta razón, nuestro Mashiach Yeshua les dijo a sus talmidim que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido y oyeron de él. Lo que el Padre les entregó ese mismo día fue la Torá, pero ahora la dio a través de su Ruach, porque Yeshua es la Torá viviente de nuestro Abba Yahweh, y ahora está Él en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso es muy importante conocer cada una de las 7 fiestas de nuestro Abba Yahweh, porque cada una de ellas nos muestra el gran significado que tienen con nuestro Mashiach Yeshua. Todos los que celebramos las fiestas de nuestro Abba Yahweh solo estamos ensayando y son solo sombras para lo que vendrá después. Vamos a terminar este estudio con los versos que están en el libro de Colosenses capítulo 2 versos 16 y 17, que dice: Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida, con relación a una fiesta judía o Rosh Hodesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom.
גדול, והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום, עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת